Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una de las razones por las que se comienza con la alimentación complementaria es porque la lactancia materna no es capaz de cubrir todas las necesidades de hierro de los bebés a partir de los 6 meses, de manera que debemos ir introduciendo alimentos ricos en hierro. ¿Y cuáles son esos alimentos? La introducción de estos alimentos en el caso de los niños dependerá en cierta manera de su edad, de aquello que puedan consumir de manera adecuada y de manera segura. Y así como ya he preparado otros vídeos, y si queréis os lo hago un poco más en detalle, me lo dejáis en la cajita de los comentarios, de cómo ir introduciendo los diferentes grupos de alimentos, bueno, pues hoy no me voy a detener en esa cuestión, sino que os voy a decir qué alimentos son los más ricos en hierro, de manera que los podamos ir introduciendo también en su momento, porque muchas veces nos dicen, tiene que comer más alimentos ricos en hierro, ya, pero ¿y cuáles son esos alimentos? ¿Y cómo se los preparo a mi hijo? Que, como os digo, dependerá de la edad que tenga el niño, elegiremos unos o elegiremos otros o una combinación de todos ellos, con lo cual ya sabemos que una dieta variada y rica en todos los grupos de alimentos va a ser capaz de proporcionarnos el hierro suficiente en la alimentación. No tenemos que pensar o hacer caso a esas recomendaciones antiguas que nos decían que los alimentos ricos en hierro solo eran las carnes o los alimentos de origen animal. También hay un elevado contenido en hierro en muchos alimentos de origen vegetal, que también es verdad que se absorben un poquito más difícil, pero siempre que aparezcan en la dieta van a complementar aquel contenido en hierro de otros alimentos también de origen animal. Por eso os digo que debe ser una dieta variada. ¿Qué debemos hacer para prevenir la anemia o prevenir el déficit de hierro en nuestros hijos? Primero, servir de manera habitual alimentos ricos en hierro, algo que puede parecer de cajón, ¿verdad? Pues sí, es como decir que si no le doy alimentos ricos en hierro, ¿cómo lo voy a prevenir? Bueno, pues imposible. Pero es que también podemos hacer otra cosa, que es facilitar su absorción, la absorción del hierro que contienen esos alimentos, de dos maneras. Una, limitando la cantidad de leche que se consume, es decir, limitar no sería la palabra adecuada, realmente es controlando la cantidad de lácteos, de leche, que se consume, porque a más cantidad no vamos a obtener mayor beneficio y los lácteos pueden reducir la absorción del hierro. Imaginaros, por ejemplo, que estamos utilizando cereales ricos en hierro o enriquecidos en hierro para prevenir esa anemia y los mezclamos con leche. Bueno, pues ese hierro lo vamos a absorber mucho menos, en menor cantidad, que si utilizamos esos cereales de otra manera o utilizamos otros alimentos. Y otros alimentos que podemos utilizar con el efecto contrario, es decir, que favorecen la absorción del hierro, son los alimentos ricos en vitamina C, especialmente las frutas y también algunas verduras como pueden ser los pimientos, el brócoli o verduras ricas en vitamina C. ¿Qué ocurre? Que por eso os he hablado al principio de la edad de los niños, que dependiendo de la edad de los niños nos puede resultar más o menos difícil incluir ciertos alimentos en su dieta, en su patrón alimentario. Uno de los alimentos que contiene mayor cantidad de hierro, además de proteínas de alto valor biológico, muchas vitaminas, minerales, es bajo en grasa y bajo en colesterol, son los moluscos, es decir, los berberechos, las almejas, las tamburiñas, los mejillones, bueno, cualquier bivalvo, moluscos de cáscara, de esos que introducimos fácilmente en la alimentación de los niños desde que pueden masticar adecuadamente, porque a veces
veces, bueno, pues les puede resultar más difícil. Una de las recetas tradicionales que se han preparado toda la vida en muchas casas es, por ejemplo, el arroz con berberechos o el arroz con almejas, y también lo podemos mezclar, por ejemplo, con pasta. Es una forma fácil de introducir estos alimentos en la alimentación de los niños, junto con otro alimento que les gusta mucho, que les resulta agradable. Introducimos los moluscos también en esa preparación, y podemos aprovechar e incluir también alguna verdura, al principio trituradas en forma de sofrito y después, bueno, podemos ir incluyéndola en forma de trozos. Un segundo grupo de alimentos, que es el que tradicionalmente todos vamos a asociar al contenido en hierro, son las carnes, principalmente las carnes rojas. También contienen una cantidad nada despreciable de hierro las carnes blancas, y otro alimento que cada vez se consume menos, pero que antiguamente también se consumía de manera habitual, es el hígado. El hígado es una fuente importante de hierro y también de vitamina A, que también es uno de los nutrientes que pueden resultar deficitarios o a controlar en la alimentación de los niños. De manera que, bueno, ahí tenemos también esa opción. Pero sabéis que es una opción de la que no debemos abusar, y no debemos pensar que los derivados cárnicos, que son muy ricos en grasa y muy ricos en colesterol, también nos van a servir como fuente de hierro, porque entonces ya estamos ahí, por un lado, mejorando el hierro que introducimos, pero empeorando la calidad de las grasas de esa dieta. Así que vamos a hacer también un uso razonable de las carnes a lo largo de toda la semana para tener un patrón alimentario equilibrado. Otro de los alimentos importantes también suelen ser los cereales. Los cereales contienen hierro de manera natural, especialmente el mijo, la avena, el centeno y la espelta, aunque en cantidades más pequeñas y menos disponibles, porque estos cereales de los que os estoy hablando son cereales que normalmente obtenemos en forma integral. Y ese salvado o esa cascarilla que tienen los cereales integrales dificultan en parte la absorción del hierro, porque se adhieren a esas moléculas de hierro de manera que no las absorbemos tan fácilmente. Por eso deben formar parte de una alimentación variada y equilibrada. Y disponemos también de los cereales destinados al desayuno, que no deben ser azucarados y que pueden ser enriquecidos con algunas vitaminas y con algunos minerales, y uno de ellos suele ser el hierro, para evitar esa posible falta de hierro, especialmente en los bebés. Por eso los cereales, las papillas de cereales se incluyen de manera temprana, o de los primeros grupos de alimentos en la alimentación de los bebés. Y aunque hemos dicho que el hierro que contienen los alimentos de origen vegetal se absorbe, se utiliza por el cuerpo de los niños un poquito con mayor dificultad, siempre que acompañemos de vitamina C esos alimentos, es decir, podemos incluir la fruta de postre, bueno, pues en esos casos vamos a estar aumentando ese contenido en hierro de la dieta, gracias también a un patrón equilibrado, es decir, incluyendo estos alimentos en la dieta de manera habitual. Y entre ellos, los más ricos en hierro serían las legumbres, por ejemplo lentejas, alubias y garbanzos, tienen un alto contenido también en hierro, y además también nos proporcionan otros beneficios, como que son muy saciantes y tienen un alto contenido en fibra, especialmente en fibra soluble. Ya sabéis que otro de los problemas que suelen tener los niños suele ser estreñimiento, sobre todo cuando vamos cambiando poco a poco, introduciendo nuevos alimentos. Bueno, pues las legumbres nos pueden ayudar también a prevenir ese estreñimiento. Son un alimento muy adecuado en la alimentación de los niños. Y también tenemos las verduras de hoja verde, especialmente las espinacas, las acelgas y el perejil, podríamos decir, que tienen un elevado contenido en hierro, no tan alto como los alimentos de los que os he hablado al principio, como moluscos y carnes, pero también, si los incluimos en la dieta, desde que sea posible, porque sabéis que estos vegetales no se deben incluir antes del año de vida, y tampoco en grandes raciones, ni todos los días, ni de manera muy rutinaria, porque pueden producir problemas en los niños de menor edad, en los más pequeñitos. Pero una vez que ya van creciendo, pues sí podemos introducir al menos una vez a la semana estas verduras de manera
bueno, pues en diferentes preparaciones. Puede ser una crema de espinacas un día, otro día unas acelgas con tomate, y el perejil, como se utiliza en menores cantidades, sería un buen complemento para el arroz con mejillones, por ejemplo, del que os he hablado antes. Te podemos ir haciendo ese tipo de combinaciones de alimentos para mejorar también la absorción del hierro, porque además el perejil también es muy rico en vitamina C, de manera que nos va a favorecer la absorción del hierro de los alimentos a los que acompaña. Y más que alimento, otro ingrediente que podemos utilizar de manera habitual en prácticamente todas las preparaciones de nuestras recetas son las especias. Las especias tienen un alto contenido en hierro, pero se utilizan en muy pequeña cantidad, aunque ya sabéis que yo siempre digo que muchos poquitos al final hacen un muchito. Es decir, si ponemos poquito a poquito cada día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes o a lo largo de la vida, estamos introduciendo, bueno, una cantidad extra también de hierro a través de esas especias. Y serían principalmente especias de uso muy común, como puede ser el tomillo, el orégano, el comino, bueno, especias que podemos incluir en diferentes recetas. No vamos a usarlas siempre todas, cada día, dependiendo de lo que vayamos a preparar, podemos elegir una u otra. Y esto nos va a dar también mayor variedad en los sabores y menor necesidad de añadir sal a las comidas, que esa es una de las virtudes que nos proporcionan también las especias cuando cocinamos. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a reconocer esos alimentos que proporcionan mayor cantidad de hierro en la dieta y que podemos introducir también en la alimentación de nuestros hijos. Así que espero que le deis al like. Por supuesto, que no dejéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos relacionados con la nutrición infantil y que sigáis todos ahí en los próximos vídeos.